Y hasta el 6 de octubre del año 2023 lo teníamos semanalmente, generalmente los viernes antes de Shabbat, aquí en Radio High. Desde el día 7, su vida, como la de todos, pero especialmente la de él, la de sus hijos, su familia, ha cambiado. Y yo he sentido tantas veces pudor de molestarlo frente a lo que está haciendo, que es ponerle el cuerpo, y uno no sabe de dónde saca fuerzas, porque continúa y continúa luchando. Claro, me imagino que la fuerza sale de ese lugar que uno no conoce cuando tiene un hijo, y él tuvo dos en las garras del Hamás. Me refiero a nuestro querido amigo, el profesor Itzi Horn, a quien sí hoy vamos a saludar. Itzi, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, buenas tardes, aquí desde Israel, para ti, para todos tus oyentes y televidentes, hay que decir así, ¿no? Porque salimos por High TV también. Sí, hoy es todo, la tecnología que ha hecho otros cambios en la vida. No es lo que iniciamos hace tantos años, Itzik, pero yo decía, a veces siento pudor, porque te veo en cada uno de los actos, incluso utilizando la palabra para hablar con la sociedad israelí, pedirles y convocarlos a que sigan apoyando esto que es tan difícil y preguntarte, empecemos por eso, ¿no? ¿Cómo has hecho para poder en estos 689 días largos y espantosos seguir teniendo esa fuerza para estar de pie? Lo que te da fuerzas es, primero, el tener que estar en la lucha constante para liberar no solo al principio a mis dos hijos, sino la lucha de las familias no es cada uno por su propio secuestrado o secuestrada, es por la liberación de todos. Aquí con el correr de los días nos hemos convertido en una gran familia, una gran familia. Y ¿sabés qué es lo interesante? Que todos los que fueron liberados, todos siguen participando, siguen yendo a los actos, siguen yendo a las concentraciones, a las manifestaciones, viajando por el mundo si hace falta. Y hay un vínculo que creo que va a quedar de por vida. Digamos, el propio Yair dice, por supuesto que hasta que no salga Itán, pero también estuvo en un túnel con otra gente que se convirtieron en sus compañeros de vida. Ya no hablemos de alguien de los Cunio que estuvo con él, que es de su mismo kibutz, pero la otra gente también. Y todos los que salieron y no estuvieron solos y estuvieron con otro Ujú. que quedó en el túnel. ¿Te imaginas que hasta que él no sale, el otro no salga, no pueden reconstruir su vida? Sí, son Y es una vivencia que los va a acompañar, es un trauma que los va a acompañar para toda la vida. sobrevivientes del horror tratando de hacer lo posible para seguir adelante. Y dentro de todo lo que te toca y les toca, Itzik, que está por un lado la maldad del Hamas, que es la maldad absoluta, que los sigue teniendo, que sigue jugando, que sigue negociando y que sigue haciendo lo que quiere. Y por otro lado les toca también, y lo has dicho aquí varias veces, cierto grado de incomprensión o dificultad de saber si el gobierno de Israel está actuando bien, está actuando mal, está buscando realmente el acuerdo para la liberación de los secuestrados. Han sido los familiares muy críticos muchas veces. ¿Qué es lo que decís al respecto? Acá hubo la semana pasada un programa en el Canal 13 de la televisión israelí, de un programa que se llama Amacor, te dejo a ti la traducción, que es uno de los programas de investigación periodísticos más serios. Uh -huh. Hay dos programas
mi humilde entender, no soy crítico de televisión, pero vos sabés bien, uno es Uvda el y Amacor, ¿no? así es, uno por nuestra conocida Ilana Dayan Ujú. y Amacor por el excelente también periodista Raviv Drucker. Hicieron una investigación de todos los como torpedeos, por así decirlo, de todas las posibilidades que hubo de acuerdo y todos los torpedeos que vinieron del lado del gobierno de Israel. Hubo un acuerdo sobre la mesa entre el 9 y el 10 de octubre. Entre el 9 y el 10 de octubre. Y el gobierno no lo quiso aceptar. Y ¿Estás a así te puedo repetir, 9-10 de octubre del 2023? sí señor, sí señor, Eso no escuchamos. así es. ¿Sabes qué? Busca el programa y velo y te vas a enterar. Nosotros nos quedamos no helados, helados es poco, pero ya, deja eso. Eh, Siempre que hubo un acuerdo, estuvimos a punto de un acuerdo, siempre pasó algo. O empezó, incluso el acuerdo donde salió Yair, que tenía que haber ocurrido en mayo del año pasado. Y había que haber empezado la fase B de ese acuerdo. Nunca llegó, porque hubo una... eh, ayúdame, hoy estoy No, en no. un día que ya lo de, no me acuerdo en híbrido, no me acuerdo en castellano. Hubo una LAFA Ujú. a un diario El Bild, ¿te acordás? Sí, claro. Y el- Y entonces no hubo. Después resultó que quien hizo esa pasó información al diario alemán. Era alguien que trabajaba en la oficina del primer ministro. Y después más adelante se descubrió que trabajaba para Qatar. Está todo muy envenenado. Nos tratas de Eh, explicar a los que no estamos ahí esto, cómo puede ser que esto ocurra, que el gobierno de Israel no esté haciendo todo y haya hecho todo en todos los momentos para liberar a los secuestrados. Agrego información de hoy que obviamente es pública y conocen todos y que debe ser agenda en Israel, que el comandante en jefe del ejército, Eyal Zamir, le ha vuelto a decir al primer ministro y al gobierno que haga un acuerdo, que es lo que él jamás ha planteado. No será el acuerdo óptimo, pero un acuerdo al fin. pero el comandante en jefe del ejército hizo desde el principio, advirtió, primero porque su función es el máximo responsable de la seguridad de Israel desde el punto de vista técnico, ¿correcto? No hay nadie más por encima de él. Está, por supuesto, el nivel político, pero a nivel técnico él es el experto, ¿correcto? Y dijo que el programa de las maniobras para conquistar la ciudad de Gaza y lo que resta de la franja de Gaza pone en peligro a los secuestrados, primero a los secuestrados vivos, segundo también a la desaparición de los mártires, que vaya uno a saber dónde están enterrados, y también va a poner en peligro la vida de los soldados. Se lo hizo saber el primer ministro, se lo hizo saber al gabinete, el gabinete, hablando en criollo, no le dio bola, aprobó el plan y como debe ocurrir en un régimen democrático, él se puso a trabajar en el plan, porque así funciona la democracia. Hoy le volvió a decir al primer ministro, ante la reunión del gabinete que va a pasar mañana seguramente, eh, otra vez, que no se puede ir a ese plan, no se puede ir. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie sabe. Eh, Aparte de la posición de Netanyahu, yo dije en uno de mis últimos discursos, eh,
Si la solución para traer de vuelta a los rehenes era conquistar la franja de Gaza, toda, en su totalidad, ¿por qué no lo hicieron desde el primer momento? ¿Por qué? Ahora, y aparte, ahora se acordó de que o todo o nada. Eh, Preguntas y ¿eh? más preguntas y más preguntas, preguntas necesarias y válidas. Digo, Itzik, nuevamente esto de, bueno, ¿qué sentís respecto de lo que ha hecho el gobierno de Israel respecto de los secuestrados? Eh, Como buen judío te voy a contestar con otra pregunta, fiel a nuestro estilo. Mm. Si el gobierno de Israel hubiera hecho todo lo que tenía que hacer para liberar a los secuestrados, a esta altura del partido, yo vuelvo a ser tu corresponsal los viernes al mediodía. Mm. Bien, ¿y cuál podría ser el interés del gobierno de Israel de no traer a los secuestrados a casa? No, no, él no lo dice, pero mientras estamos en un acuerdo de liberación, en cuotas, estamos en la guerra permanente. La guerra permanente implica que este gobierno sigue su mandato. O sea, esta es una guerra política. No, cuando el comandante en jefe del ejército te dice que los objetivos militares están cumplidos, cuando el 75% del territorio de la Franja de Gaza está en manos del ejército de Israel, cuando la conducción del Hamas está eliminada en su gran parte, ¿qué sentido tiene seguir? Hasta ahí, Aparte yo, hasta ahí perdón, puede llegar la miseria, Itzik, sí, de los sí, políticos, sí, sí, de poner en riesgo vidas de hermanos, de ciudadanos israelíes, de poner en riesgo la seguridad del país y de los soldados. eh, mira, acá tenemos, yo no soy de los más duros, hay más duros que yo, pero digamos que yo no estoy del lado de los blanditos y vos lo sabés bien, ¿Más porque duros en qué sentido? críticos al gobierno. Ah, ok. Hay gente que recibió llamados de fuentes cercanas al gobierno, sugiriéndoles que no critiquen mucho al gobierno porque puede ser que perjudique en el momento de decidir quién sale y quién no. ¿Ok? Mm. Yo sé que para muchos paisanos nuestros escuchar esto hasta puede llegar a ser increíble, ¿eh? Pero esa es la verdad. Eh, por ejemplo, el ala mesiánica del gobierno, que hay una ala mesiánica, que es la Tzionut Datit y la gente de Ben Gvir, nuestro ministro de Seguridad Interior. Están, obviamente, están preparados para volver a Gaza y volver a levantar los asentamientos. ¿Qué asentamientos? Sobre los cuerpos de nuestros secuestrados. ¿Quieres decir que al ministro Ben-Gvir y a esa ala ideológica no le interesan los secuestrados? No, el ministro Ben-Gvir se vanagloria de haber boicoteado eh, acuerdos parciales. Él sostiene que hasta que no se limpie la franja de Gaza del Hamas, no hay ningún tipo de acuerdo. Es más, eh, hizo un video con Barghouti, donde Barghouti, uno de los líderes de la OLP, que está encarcelado con varias condenas de por vida. Ahora, él sabe perfectamente, o que se vanaglorió con que le redujo la comida a los presos palestinos. Miguel, cuando él le redujo acá la comida a los presos palestinos, ¿quién no tuvo para comer?
¿La gente del Hamas o nuestros secuestrados? O cuando publicó ese video, ¿a quién torturaron y golpearon y violaron? ¿La gente de Hamas o nuestros secuestrados? O cuando la ministra de no sé qué, pues una inútil total, la ministra Struck del sionismo religioso, dijo que bueno, que hay que, la pelea es la pelea, la lucha es la lucha, que hay que conquistar toda la franja de Gaza, y si van a morir algunos rehenes, algunos secuestrados, es el precio que hay que pagar. Entonces te das cuenta que esta gente o no tiene corazón, o no tiene cerebro, o no tiene ninguna de las dos cosas. Itzik, que escuchándote parecería que tu lucha y la lucha de los familiares es contra el Hamas, contra el gobierno de Israel y contra la opinión pública internacional que habla de que Israel es genocida, e incluso contra algunos judíos en el mundo que también critican no solo el accionar de Israel, sino que muchas veces parece que son más sostenedores del Hamas que de la tragedia que viven los judíos y lo que viven los israelíes. Bueno, voy a usar una frase que hace mucho que no uso. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Dele. Mi lucha es contra el Hamas, que es una organización terrorista argentina. No, Argentina. Mi batalla... No, terrorista, no, dijo usted Argentina, no, yo lo corrijo porque se le fue ahí algo. No. Sí, no, bueno, la costumbre de... Mi batalla es contra el gobierno de Israel. Contra la opinión pública donde puedo, aclaro lo que puedo aclarar. A ver, entre nosotros, no somos ningunos santos tampoco, pero no hay una campaña de hambre. Por ejemplo, nadie dice que España mandó ayuda humanitaria de un avión y lo que no estaba podrido era de productos de cerdo. Pero bueno, tampoco pueden saber que los musulmanes no comen cerdo. ¿Ok? Y que cuando hablan de derechos humanos, yo en especial a los españoles les digo, ¿y los secuestrados no sufren hambre? ¿No es un problema de derechos humanos? Pero evidentemente para ustedes hay dos tipos. Para la opinión pública internacional hay dos tipos de derechos humanos. Uno para todo el mundo y otro para los judíos. Ese es vuestro criterio. Y ahora, le llega el turno a nuestros, y lo voy a decir abiertamente, ya a esta altura del partido, ya estoy jugado. Me gustaría tener un cara a cara con la gente del llamamiento de los judeo argentino, no sé cómo se llama. Leí la presentación que hicieron ante el juzgado para que si viene Netanyahu a la Argentina, si va Netanyahu a la Argentina, lo detengan como pide el tribunal de La Haya. Me hubiera gustado también que hagan la misma presentación por si algún dirigente del Hamas viene a la Argentina. Me hubiera gustado también una presentación condenando la masacre del 7 de octubre. Y me hubiera gustado también alguna declaración o presentación exigiendo la liberación de los rehenes. Pero parecería que para ellos, al igual que la opinión pública mundial, existen dos tipos de derechos humanos. En realidad, para ellos no existen derechos humanos para los judíos, porque son, por lo menos en mi época, se los llamaba judíos vergonzantes. Tienen vergüenza de ser judíos. Podés estar en contra de lo que hace el Estado de Israel, ¿ok? Pero no corresponde como judío pedir por los secuestrados. Interesante e importante lo que dijiste, estás hablando del llamamiento judío argentino y sí, vimos esa presentación acá en los tribunales que no la hizo nadie excepto justamente este llamamiento respecto de si Netanyahu llegara a visitar la Argentina y como dijiste de todo el resto
Nada, muchas gracias. Itzi, que se viven horas muy difíciles, ni te voy a decir a ti cómo la estás viviendo. Em, ¿Tienes esperanza de que este nuevo llamamiento, no el argentino judío, No, sino de no, el no, comandante, este no. no, ese no, de Yal Zamir, pueda tener eco y que finalmente el gobierno de Netanyahu o Netanyahu, no su ala mesiánica, esté dispuesto a llegar a responder positivamente a lo planteado por el Hamas, que no resuelve del todo, lo que hace es, recordemos, son 10 secuestrados vivos, 18 muertos y van a quedar por lo menos 10 todavía a la espera, pero ¿qué dirías al respecto? ¿Estás dispuesto a pensar nuevamente en la tortura de saber quiénes serán esos 10 y quiénes no? Mira, otra vez yo hablo en mi nombre. Uh-huh. Por supuesto que todos queremos, porque no tienen más tiempo. Es obvio que no tienen más tiempo. Que el acuerdo sea un acuerdo total, que todos salgan, que suban a los transportes de la Cruz Roja, que es lo único que hace, ser una empresa de transporte, porque hasta hoy no hizo nada, los traigan de vuelta a casa. Esa es la máxima aspiración. Pero por supuesto, te lo puedo decir yo en carácter de padre de alguien que volvió del infierno y que por razones obvias no todo lo que Yair me cuenta es para contar, pero a cualquiera que se pueda sacar de ese infierno hay que sacarlo. Y mi posición con respecto a una salida parcial, si yo supiera que Eitan no va a salir en la primera tanda, pero sé en qué fecha va a salir, yo no tengo ningún problema. Pero el gran interrogante es que no se sabe cuándo será la segunda tanda. Entonces acá el problema, y el otro problema es quién va a decidir. ¿Quién va a decidir? ¿Quién es más humanitario que quién o quién está más muerto que quién? Entonces eso por un lado es lo que nos mata. Y por si esto fuera poco, la bomba que tiró Trump el sábado a la noche, de que no son 20 los que están con vida, que son menos. Que también puede ser cierto, porque después de haber visto las últimas películas que liberó el Hamas, ¿ok? No alcanzan con el responsable de los secuestrados que sacó una comunicación a la prensa. Todo lo que tenía que haber hecho, si esto es verdad, son 2 o 3 llamados, ni siquiera a los 20, pero no lo oí. Que yo sepa, o sea, a mí no me llamó, puede ser que eso sea una buena señal o no sé. Y por otro lado, nosotros estamos en un plan de subir la apuesta. Mañana hemos llamado nuevamente, no un paro general, a un día de movilización que nuevamente va a terminar con una gran concentración como la semana pasada. Ahora, y nuestro eslogan es el pueblo va a traer de vuelta a los secuestrados. ¿Sabes por qué, Miki? La semana pasada hubo casi 500.000 de personas en la concentración y cientos de miles en los cruces de camino y en las ciudades. Y al gobierno le agarró un ataque de pánico. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente todos los ministros y todos los miembros de la coalición de gobierno, y nosotros acá los llamamos los shofarot del gobierno, ¿sí? los voceros del gobierno en los medios de comunicación, salieron a minimizar lo que estaban pasando. Llegaron a un punto tal que la ministra de Transportes, que es un mamarracho total, llegó a culpar a nuestros manifestantes por los embotellamientos en las rutas de Israel.
O sea que a medida que aumente la presión popular, cuando las encuestas dan que el 80% de la población está a favor de suspender la guerra, de parar la guerra y traer de vuelta a los secuestrados. Y si no, la solución, el último paso, y no estamos muy lejos de eso, hay un viejo sketch de la Gallaya Giver, que era un grupo satírico humorístico, que decía, bueno, y si no van a aceptar lo que nosotros queremos, vamos a tener que quemar el club. Y yo creo que va a llegar el momento que vamos a tener que quebrar el club. Qué duro, Itzik. La verdad es que es imposible ponernos en el cuerpo de ustedes. Si quieres decir algo. Sí, a mí me gustaría que por lo menos la comunidad argentina, primero porque es la única comunidad latinoamericana que todavía tiene secuestrados, vivos y muertos. Los días que hay por ejemplo mañana, digamos que ya es tarde, pero a mí me gustaría que en solidaridad con los rehenes, no solo con los argentinos, con los detenidos, con los 50 secuestrados, también paren las actividades. Aunque sea por una hora, yo no digo todo el día, una hora pongan en cartel, hoy no trabajamos, hoy cerramos el Shule, por media hora no hay clases en solidaridad con los ciudadanos israelíes secuestrados por la organización terrorista Hamas. Pero evidentemente no lo hace. No, te lo dejo, como dicen los muchachos en el barrio, te la dejo picando. Mensaje recibido y esperemos que algún dirigente escuche. Lo que pasa es que estamos como estamos, todo el mundo muy golpeado, y yo pensaba, ¿no? Qué difícil lo que les toca, pelear contra la perversión del Hamas y también combatir incluso contra un gobierno que parecería no querer escuchar el clamor de tantos y tantos que están pidiendo llegar a un acuerdo para liberar a los secuestrados. Itzik, mandarte como siempre el abrazo enorme, 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 toda nuestra admiración y todo nuestro deseo para que pronto puedas volver a ser el corresponsal que fuiste, con esta experiencia enorme, terrible, traumática, y que tal vez cuando esto pase, esta terrible historia, puedas incluso escribir ese libro que vamos a querer leer, porque claro, nadie puede estar en tu cuerpo ni habiendo atravesado lo que están viviendo. Que pronto puedas contar que Eitan tuvo la bendición de volver a casa y que eso te brinde de vuelta a tus hijos contigo. Miguel, muchas gracias, el abrazo de siempre, y aunque suene ya reiterativo, el agradecimiento por mantener el tema de los Por secuestrados. favor, te digo que, como dije cuando comenzábamos, a veces me da pudor porque no sé ni siquiera qué poder decirte, querido Itzik, frente a esta realidad. Miguel, un abrazo y que tengamos buenas noticias. Abrazo enorme. ¿Qué se puede agregar?